¿Qué pedito, mi gente rayada? Bienvenidos a mi canal de YouTube, donde hablamos de lo que más nos interesa, que es el glorioso Club de Fútbol Monterrey. Hace algunos meses hice un video hablando de todos los cambios que venían a nivel directivo en Rayados, no solo de personal, sino de estructura. Se habló del tema de Zubizarreta y se habló del tema del consejo directivo de Rayados. Allá Rayados ya no se maneja de una manera de presidente y vicepresidente, sino que ahora se maneja con un consejo directivo, el cual tiene un presidente ejecutivo, tiene un presidente deportivo, tiene otros puestos ahí que no conocemos bien el nombre en específico, y hay un presidente del consejo. Toda la gente había estado esperando que se renovara la directiva. Yo les dije, estos cambios van a ser graduales, no van a ser de golpe. ¿Por qué? Porque la manera correcta en hacer este tipo de cambios es irlos llevando poco a poco, que la gente nueva se vaya adaptando y que los que se van a ir vayan dejando bien el jale. O sea, hay que decirlo, los que se van de Rayados no se van corridos, se van como un cambio estructural, como un cambio institucional, y así es como lo ha querido manejar la directiva Rayada. El primero de los cambios críticos en la directiva de Rayados, o más bien cambios de nombres en la directiva de Rayados, es el de Pedro Esquivel. Mucha gente no se dio cuenta, no hubo tanto anuncio, no hubo tanto fiesta porque llegara esta persona, pero entra como presidente ejecutivo, básicamente manejar a todo lo que es la administración, todo lo que no es deportivo de jugadores, de transferencias y eso, más que nada todo lo que es extra cancha, se maneja por parte de esta persona, Pedro Esquivel, y muchos le dan crédito a las acciones que ha tomado Rayados en los últimos meses para acercar más a la afición con el equipo. El cambio de lugar de la adicción, el que se hagan más cosas con la afición y que se intente mejorar muchas cosas. Incluso la contratación de Vucetich, por ahí se dice que viene gracias a que ya iba de salida González Ornelas. Por ahí se manejó en diferentes tiempos, hasta el mismo Vucetich lo dijo en una entrevista hace varios años, que él no regresaba a Rayados mientras estuviera González Ornelas. Parece que por ahí, cuando fue el rompimiento en la era dorada, parece que fue con Ornelas y no tanto con Luis Miguel Salvador. Entonces, llega Vucetich y menos de un año después se anuncia la salida de González Ornelas. Entonces creo que tiene bastante sentido que se esté formando un nuevo proyecto con una nueva directiva y que fuera gradual. Entra Pedro Esquivel, empiezan a trabajar. También mucho se dice que las nuevas contrataciones de esta temporada, Berterame, Aguirre, Joao Rojas, fueron hechas por la nueva directiva. Y yo lo he mencionado anteriormente, es un tipo muy diferente de contrataciones las que vimos esta temporada. Ya no fuiste a aventar dinero, fuiste a hacer contrataciones mucho más inteligentes, mucho más pensadas. Y se nota los cambios en cómo se hacen las cosas desde que entró este tipo. Obviamente también se dice que Davino ya no estaba haciendo mucho esta temporada, porque también se estaba preparando su salida. Pero este es el primer cambio que vimos. No lo vimos tanto, pero ya lo vimos involucrado en algunas cosas de Rayados. Lo que sí es que después de la presentación de Vucetich la temporada pasada, que vimos a González Ornelas en esa presentación, no volvimos a ver a Ornelas en nada de Rayados. Ya no lo veíamos en conferencias de prensa, ya no lo vimos presentando jugadores, ya no lo vimos, al menos yo no me tocó verlo en nada relevante de Rayados. Ya como que él estaba eh, atrás de cámaras, ya no siendo relevante. Creo que también es porque FEMSA se dio cuenta del odio que le tenía la afición y que ya como empresa era mejor que él ya no saliera en cámaras. Tal vez es por eso, tal vez porque ya iba de salida y ya no estaba haciendo tanto. De repente veíamos a Pedro Esquivel en el estadio presentando alguna cosa, como lo vemos aquí en la conferencia de prensa. Y eh,
Obviamente Davino es el vocero de Rayados, es el presidente deportivo, es el que vemos en todo. Ahora, el tema de Davino fue mucho más llamativo. Primero hubo rumores, de hecho se manejó mucho antes de los rumores de la salida de Ornelas. Hubo rumores y después Davino hace una conferencia de prensa donde hace un discurso muy emotivo despidiéndose de la afición, de los jugadores, del cuerpo técnico, de la prensa y contesta algunas preguntas y anuncia que a partir del 1 de noviembre él deja de ser presidente de Rayados y que se va a tomar a lo mejor un tiempo, no sabe cuánto tiempo, que se va a tomar un tiempo para analizar ofertas, para analizar qué va a hacer con su vida. Por ahí a mí me llegó el rumor de que va a producir una película. Para la gente que no sabe cómo se maneja eso, producir una película puede ser que nada más pones el dinero para que sea la película. O sea, no tiene que estar muy involucrado, pero pues ya no va a ser presidente de Rayados, ya puede poner su mente en otros proyectos, ¿no? Eh, lo que se me hizo curioso a mí es, ¿por qué se le hace tanto pedo a Dulio Davino y no se dice nada, absolutamente nada de Ornelas? Porque supuestamente, al menos lo que yo tengo entendido, es que los dos se van el 1 de noviembre. ¿Qué pasa? Ornelas creo que es la persona más odiada por la afición de Rayados. El caso de Julio Davino es una relación amor-odio. Una temporada la gente lo odia y quiere correrlo. A la siguiente lo comparan con Florentino Pérez y dicen que es un super directivo. Y así vamos de un lado para otro, ¿no? Entonces, se me hizo muy interesante que anunciaran la salida de Davino, que saliera la conferencia de Davino antes de que se terminara la temporada, cuando Rayados está en segundo lugar de la tabla general, jugando muy bien y con una temporada casi casi de ensueño. Y lo hacen de esta manera para que en caso de que Rayados fuera eliminado en cuartos, no se entendiera como que están corriendo a Davino por malos resultados. Davino se va de Monterrey como parte de una reestructuración de toda la directiva y a lo mejor lo que quieren es que se vaya en una buena nota. El mismo Davino lo dijo, él quiere irse de Monterrey con un campeonato más y le pidió supuestamente a los jugadores que le dieran ese campeonato, ¿no? Se me hizo una muy buena idea y todo eso. Lo curioso es pues que nadie está hablando de Ornelas. Ornelas no salió a decir me despido, etcétera, etcétera, porque creo que saben que la reacción de la afición, incluso de la prensa, va a ser mucho más agresiva que lo que fue con Dulio Davino. Eh, Ahora, ¿quiénes van a entrar? Ahorita vamos a hablar de ello, quiénes van a entrar. Eh, pero se va Dulio Davino, se va Ornelas, creo que eran cambios que muchos estábamos esperando, sobre todo porque a este equipo le faltaba mucha identidad. Había perdido mucha identidad, había perdido mucha conexión con la afición. Y a partir de que se vienen estos cambios, Rayados empieza a recuperar esa identidad con la llegada de Pedro Esquivel, con la llegada de Vucetich. Se empieza a Empezamos a volver a sentir ese amor que como que se había perdido por el club. Y yo lo había mencionado en mis streams. Creo que esta temporada recuperé mucho la emoción por ver los partidos. En temporadas anteriores veía los partidos porque pues soy aficionado a Rayados, pero los goles ya no me emocionaban tanto, los partidos ya no me emocionaban tanto. Y esta temporada como que recuperé esa emoción. Y creo que no es nada más la llegada de Vucetich. Hay muchas cosas que ha estado haciendo el club que a lo mejor no se notan tanto, pero que están tratando de acercar otra vez a la afición. Como que ya se olvidaron de intentar atraer gente del centro de la República o gente de otro lado y vamos a volver a traer a la gente de aquí de Monterrey que la estaban perdiendo. La pregunta del millón era, ¿quiénes van a llegar a Rayados? Y uno de los nombres que empezaron a saltar mucho era el de Manuel Filisola, un directivo de FEMSA, creo que es el CEO de FEMSA Oxogas, que es un puesto bastante bueno en FEMSA, y se hablaba de que él iba a ser el nuevo presidente de Rayados. Y a mí me causaba un poco de conflicto porque decía, eres el CEO de uno de los departamentos más poderosos de FEMSA, que es el de las gasolineras y de los Oxos,
y te vas a venir de presidente deportivo de Rayados, no me hacía tanto clic. Pero resulta que Filisola va a ser el presidente del consejo. Él va a venir a sustituir a González Ornelas. O sea, él va a ser el jefe de todo el consejo, de todos los que están manejando a Rayados. No va a tener tanta mejor injerencia él, sino que los va a supervisar, los va a administrar a todos. Eso ya se me hace un cambio más coherente del puesto que tienes, porque que no va a dejar el puesto que tiene en FEMSA, simplemente va a agarrar más responsabilidades, va a ir a más juntas, etcétera, etcétera, no sé. Pero Filisola, como lo podemos ver aquí en la foto, abonado rayado, muy rayado esta persona. Yo no lo conozco tanto, pero he escuchado de gente que dice que este tipo es rayado de hueso colorado, que siente mucho los colores. En sus redes sociales vemos poniendo muchas cosas de rayados, cosa que no veíamos en otros directivos. Y creo que dicen que él también estuvo involucrado en decisiones que se han tomado en esta temporada. No sé qué tan involucrado haya estado, pero a lo mejor eh, poco a poco, tanto González Ornelas como Davino les fueron soltando las riendas a Filiciola y a Esquivel para que fueran manejando el equipo y fueran agarrando la onda poco a poco y que ya cuando entraran de lleno ya no fuera la transición tan de golpe, que fuera una transición más sencilla, ¿no? Pero el primero cambio, o el que ya muchos lo sabían, incluso el que manejaba Zancadilla antes mencionó que las contrataciones fueron traídas tanto por Filiciola como Esquivel. Eh, Esta es la persona que va a manejar todo el consejo. Una persona, como digo, muy rayada. Por ahí creo que el papá de Filisola era rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Por ahí creo que fue presidente del Correcaminos o algo así. No estoy tan seguro de eso. Ese dato me lo pasaron en redes sociales. No estoy tan seguro. No hay manera tan fácil de investigarlo. Pero tiene una relación ahí con el fútbol. Se ve que es una persona que tiene colmillo largo. No sé tanto en el fútbol, pero al menos en el parte de los negocios. Y creo que él es el que va a estar viendo por el bien de FEMSA y de Rayados como producto. Esa es parte de la labor de Filisola y la labor de Pedro Esquivel. Y pues bueno, la noticia que movió todas las redes y que todavía no es oficial, han sido puros rumores, pero ya todos lo manejan como un hecho. El nuevo presidente deportivo de Rayados parece que va a ser el Tato Noriega, una persona que como jugador se consagró en Rayados, su mejor época la vivió en Rayados. Es cierto, jugó en otros equipos como Pumas, como Santos, como Tigres, pero su mejor época la jugó en Rayados. Eh, en su tiempo se identificaba mucho con la afición se identificaba mucho con él. Era uno de los jugadores que más buscaba la gente, sobre todo la afición femenina. Era el carita que atraía mujeres al estadio en aquel entonces, pero también era un jugador que se mataba en la cancha, que demostraba amor por la playera y eso hace que la gente siempre se identifique con un jugador que demuestra esas cosas. Eh, Como directivo yo le tenía muchas dudas porque no conocía mucho su trayectoria. Ya me puse a investigar y me di cuenta que fue directivo del Morelia, fue directivo de Santos y fue directivo de los Bravos de Juárez. Eso significa que no va a pasar como Dulio Davino, que Dulio Davino llegó a Rayados a aprender, a cometer errores y a aprender de ellos. Yo quiero creer que el Tato Noriega ya viene más curtidito, ya viene más con más bagaje y ya sabe cómo manejarse, cómo manejar las cosas. También fue analista deportivo en ESPN y él estaba encargado de analizar o comentar en los partidos de la Champions. Y la verdad, cuando yo veía los análisis del Tato Noriega, a mí me gustaba mucho cómo percibía el fútbol. Es una persona muy inteligente y que entiende muchas de las cosas. No cualquiera es bueno analizando el fútbol desde afuera. Hemos visto otros comentaristas que dicen puras estupideces como el Hugo Sánchez o como el Chelis, que hablan nada más por hablar, pero la rebanan y por eso los tienen en el programa. Tato Noriega era una persona mucho más seria a la hora de hacer sus análisis
y era muy inteligente. Entonces, quiero creer que toda esa combinación de la identificación con el equipo, el bagaje como entrenador, como directivo y el bagaje como analista deportivo pueden conformar a un buen presidente y que pueda tomar buenas decisiones en Rayados, junto con todo el equipo de trabajo que se está armando en este consejo directivo para la dirección de Rayados, ¿no? Y a otro cambio que no se ha mencionado tanto y lo mencionó Felipe Galindo en sus redes sociales, el británico George Brown, que dice que en aquel entonces, ¿cuándo fue esto? Fue el 6 de octubre. Pues lleva como mes y medio en la ciudad, supuestamente, trabajando con Rayados. Es parte de la reestructuración de la directiva. Va a ser parte del equipo de inteligencia deportiva, del cual está Carlos Vela, otra de las personas que tanto han pedido que salga. Y en lo particular, yo no sabía qué hacía Carlos Vela. Yo veía cada vez que la gente en redes sociales reclamaba que se vaya Davino, que se vaya Ornelas, que se vaya Carlos Vela. Yo siempre pensaba, pues, ¿qué hace Carlos Vela? Yo nunca lo veo mencionado en nada positivo. Nunca lo había mencionado sí, fueron a ver jugadores Davino y Carlos Vela. Siempre era Davino y el entrenador. O Davino solo fue a checar esas cosas. O Davino y Ornelas. Pero nunca veía mencionar a Carlos Vela. Por ahí se dice que la única razón por la que Vela estaba en Rayados es porque era hijado de Ornelas. Podríamos entender que al irse Ornelas también se va a ir Vela. Pero de nuevo, esta directiva no quiere hacer las cosas impulsivas, no las quiere hacer de golpe. Entonces traen a esta persona, George Brown, que tiene experiencia en equipos de Escocia, que tiene un máster en Cardiff y que aparentemente también ha trabajado con algunos equipos menores de la segunda división de Inglaterra. Eh, para trabajar esa inteligencia deportiva, también renovar las ideas en la inteligencia deportiva que yo creo que sí en alguna parte estaban un poco obsoletas y traen a alguien que ha trabajado en Europa, que trae a lo mejor conocimiento, va a trabajar por debajo de Carlos Vela. Carlos Vela va a seguir siendo la cabeza, lo cual me hace pensar que pues Carlos Vela nada más va a estar ahí cobrando cheques porque no va a hacer nada, el que va a hacer el jale a lo mejor va a ser este tipo Brown y eventualmente vamos a ver la salida de Vela posiblemente el próximo año. Vamos a ver la salida de Vela y este Brown, una vez ya que se adapte a la ciudad, al equipo y al fútbol mexicano, porque la adaptación al fútbol mexicano no es tan fácil, posiblemente ya lo veamos como la cabeza de inteligencia deportiva. Entonces, todo lo que había estado pidiendo la afición, posiblemente de aquí a diciembre o de aquí al próximo verano, se le puede cumplir. Se va Davino, se va Ornelas y posiblemente se vaya también Vela. El caso de Zubizarreta, ya habíamos explicado que él va a ser un asesor de la directiva y él va a estar apoyando mucho en las cosas de contrataciones de extranjeros. Dicen que ayudó mucho en el caso de Berterame, Zubizarreta, y a lo mejor en ese escauteo de jugadores que tanto se le dificulta a Rayados. Y hay que verlo, porque para esta temporada el escauteo fue muy diferente a lo que normalmente manejaba Rayados. Encontraste jugadores buenos, bonitos y baratos. Y, y creo que esa va a ser, o ese pretenden que sea la tendencia de Rayados de ahora en adelante. Ya no aventar los billetazos para tratar de traer jugadores que a final de cuentas no te funcionan, sino ser más inteligentes a la hora de las contrataciones. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan de todos estos cambios que se vienen para Rayados? ¿Creen que la actual directiva se va a ir con un campeonato? ¿Creen que va a venir una nueva era, posiblemente una era dorada, con una nueva directiva, con Vucetich al mando del equipo? Díganmelo, pónganmelo en los comentarios qué piensan de la gente que está llegando. ¿Les gusta la llegada de Noriega? Entiendo que a lo mejor a los otros dos no los conocen tanto, pero el Tato es alguien que la gente ya lo identifica más fácil, sobre todo la gente más de mi edad que lo alcanzaron a ver jugar. Díganme qué piensan, déjenme sus comentarios y los espero en el siguiente video.